Capítulo 3. Una búsqueda y una invocación. Charles Ward, según hemos visto, se enteró en 1918 de que descendía de Joseph Corwen. No es extraño que sintiera inmediatamente un vehemente interés por cuanto tuviera relación con este misterio del pasado. Y cada vaga noticia que le había llegado de Corwen cobró ahora una importancia vital para él, dado que por sus venas corría la sangre de Corwen. Ningún genealogista imaginativo y animoso habría hecho otra cosa que iniciar sin demora una recopilación ávida y sistemática de datos. Sus primeras pesquisas las hizo sin pensar en absoluto mantenerlas en secreto, de manera que incluso el doctor Lyman duda en datar antes de finales de 1919 la enajenación del joven. Las comentaba abiertamente con su familia, aunque a su madre no le agradaba mucho admitir un antepasado como Corwen, y con los empleados de los museos y las bibliotecas que visitaba. Se acudía a familias particulares en busca de escritos que suponía que poseían, no les ocultaba su propósito y compartía el divertido escepticismo con que éstas se tomaban las anécdotas que contaban los autores de los viejos diarios y cartas. A menudo manifestaba una viva curiosidad por lo que efectivamente ocurrió hacía siglo y medio en esa granja de Patuxet, cuya situación trataba infructuosamente de localizar y que había sido realmente de Joseph Corwen. Cuando topó con el diario y los archivos de Smith y con la carta de Jedediah Orne, decidió visitar Salem durante las vacaciones de Pascua de 1919 y averiguar las primitivas actividades y relaciones que Corwen había tenido allí. Fue amablemente recibido en el Instituto Essex, que él conocía por anteriores estancias en la antigua y encantadora ciudad de hastiales ruinosos y apiñadas techumbres holandesas de los puritanos, y desenterró una considerable cantidad de datos de Corwen. Descubrió que este antepasado suyo había nacido en Salem Village, hoy Danvers, a 7 millas de la ciudad, el 18 de febrero, según el calendario juliano, de 1662-1663, que embarcó a los 15 años y no se le volvió a ver hasta 9 años después, en que regresó con el habla, los modales y la vestimenta de un inglés nato y se estableció en la propia Salem. En esa época tuvo poca relación con su familia y dedicó casi todo su tiempo a estudiar multitudes de libros que había traído de Europa y a experimentar con extrañas sustancias químicas que le llegaban por mar de Inglaterra, Francia y Holanda. Algunas de sus excursiones al campo fueron objeto de gran curiosidad y la gente las relacionó con ciertos rumores sobre hogueras que se veían en el monte por las noches. Los únicos amigos de confianza que tuvo Corwen fueron Edward Hutchinson, de Salem Village, y un tal Simon Orne de Salem. Con estos hombres se le vio a menudo por el ejido, conversando, y no eran raras las visitas entre ellos. Hutchinson tenía una casa en las afueras, camino del bosque, que la gente impresionable miraba con recelo por los ruidos que salían de ella por las noches. Decían que recibía extrañas visitas. Las luces que iluminaban sus ventanas, además, no eran siempre del mismo color. Consideraban manifiestamente insano el conocimiento de que hacía gala sobre personas hacía tiempo fallecidas y sucesos olvidados. Y cuando se desató el pánico de la brujería, desapareció y no volvió a saberse más de él. Joseph Corwen se fue también por entonces, aunque no tardó en llegar la noticia de que se había establecido en Providence. En cuanto a Simon Orne, siguió en Salem hasta 1720, en que empezó a hacerse llamativo el hecho de que no envejeciera. Entonces desapareció, y 30 años más tarde apareció su hijo, su vivo calco y retrato, a reclamar su heredad. Le fue restituida, dado que los documentos que presentó estaban redactados con la conocida letra de Simon Orne, y Jedediah Orne vivió también en Salem hasta 1771, fecha en que ciertas cartas de ciudadanos de Providence al reverendo Thomas Barnard y a otros personajes hicieron que se fuera calladamente de la ciudad y no se supo a dónde. En el Instituto Essex, el juzgado y el registro halló Ward a disposición del público bastantes documentos sobre estos asuntos, unos totalmente corrientes como escrituras de propiedad o facturas de venta, y otros eran escritos oscuros de carácter más intrigante. Había 4 o 5 alusiones inequívocas a ambos personajes
en las actas de los procesos por brujería, como cuando un tal Hepzibah Lawson juró el 10 de julio de 1692, en la audiencia de lo criminal, presidida por el juez Hawthorne, que 40 brujas y el hombre negro solían reunirse en el bosque detrás de la casa del señor Hutchinson. Y una tal Amy T. Howe, en un juicio celebrado el 8 de agosto, declaró ante el juez Gedney que el señor G.B., George Burroughs, dicha noche puso la marca del demonio a Bridget S., Jonathan A., Simón O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Mehitable C. y Deborah B. Además, estaba el catálogo de la pavorosa biblioteca de Hutchinson, encontrado tras su desaparición, y un manuscrito inacabado con su letra, redactado en una clave que nadie pudo descifrar. Ward mandó hacer una copia fotostática de este manuscrito y empezó a trabajar a ratos en él. Después del mes de agosto, su dedicación a la búsqueda de la clave fue más intensa y febril, y hay motivo para creer, por su actitud y modo de hablar, que debió de dar con ella antes de octubre o noviembre. No obstante, nunca reveló si la había descubierto o no. Pero el material de mayor y más inmediato interés era el de Orne. Ward no tardó en comprobar por la identidad de la caligrafía algo que ya había juzgado establecido por el texto de la carta a Corwen, a saber, que Simón Orne y su supuesto hijo eran una y la misma persona. Como decía Orne en ella a su amigo, no era seguro permanecer en Salem mucho tiempo, así que se exilió durante 30 años y no regresó a reclamar sus tierras, sino como representante de una nueva generación. Orne había tenido buen cuidado de destruir casi toda su correspondencia, pero los ciudadanos que llevaron a cabo la acción de 1771 encontraron y conservaron unas cuantas cartas y papeles que le habían causado asombro. Había fórmulas y diagramas crípticos con letra suya y de otros que ahora Ward copió meticulosamente o mandó fotografiar, y una carta misteriosa en una quirografía que reconoció por los documentos del registro como incuestionablemente de Joseph Corwen. Esta carta de Corwen, aunque sin fecha, no era evidentemente la que escribió en respuesta a la misiva que le envió Orne y fue a parar a otras manos. Y por su contenido, Ward la dató no mucho después de 1750. Quizá no esté de más transcribir el texto entero, como muestra del estilo de alguien de historia oscura y terrible. Se dirige al destinatario llamándole Simón, nombre que sin embargo aparecía tachado con una raya. Ward no sabía si por Corwen o por Orne. Dice así, abre comillas, al señor Simón Orne, Williams Lane, Salem, Providence, a 1 de mayo, ut vulgo. Hermano, con la reverencia debida y fervientes votos al que servimos por vuestro poder, hállome ante el asunto de la postrera extremidad, que sin duda vuestra merced sabe, y que hacer al dicho propósito. Por mis años no me hallo en condición de seguir el ejemplo de vuestra merced, de marcharme, cuanto más que Providence no usa del rigor de la bahía persiguiendo cosas fuera de lo común y sometiéndolas a juicio. Hállome atado por barcos y mercancías, y no puedo hacer lo que vuestra merced. Aparte que mi granja de Pactuset tiene debajo lo que vuestra merced sabe, lo cual no esperaría a que yo volviera como otro. Pero no me van a coger desapercibido los tiempos duros que vengan, como ya he dicho a vuestra merced, y a mucho que trabajo en la manera de volver después de la extinción. Anoche di con las palabras que traen a Yoxotot, y he visto por primera vez ese rostro del que hablaba Ibn Shacabao. En él hay un espacio, el cual dice que en el Salmo 3 del Liber Damnatus se halla la llave, con el sol en la casa quinta, Saturno en trino, dibujar el pentagrama de fuego y decir el 9º versículo 3 veces. Repítese este versículo cada 1 de mayo y víspera de todos los santos, y así el ser prospera en los orbes exteriores. Y de la simiente del anciano nacerá uno que mirará atrás, aunque sin saber lo que busca. Pero nada de esto valdrá si no hay heredero, y si no tiene prestas a manos las sales o el medio de procurarlas. Y aquí confieso no haber andado los pasos necesarios, ni sacado mucho en claro. El proceso se está haciendo cuesta arriba de llevar,
y requiere tal abundancia de ejemplares que hallo muy dificultoso haber suficientes, pese a los marineros que tengo de Indias. Y la vecindad se está volviendo curiosa, aunque puedo tenerla apartada, aunque con los hombres de linaje es peor que con la gente de condición baja, por ser ellos más circunspectos en lo que hacen y haber más peso en lo que dicen. Ese sacerdote y el señor Merritt han hablado con algunos, me temo, aunque hasta aquí no ha habido peligro. Las sustancias químicas son fáciles de obtener, toda vez que hay dos buenos boticarios en la ciudad, el doctor Bowen y Sam Carew. Yo sigo lo dicho por Borellus, y cuento además con la ayuda de Abdul al-Azred en su libro séptimo, y haré a vuestra merced participante de lo que pueda obtener. Entretanto, no deje vuestra merced de usar las palabras que aquí le envío. Las tengo concretamente puestas, pero si vuestra merced quiere probar, haga uso de lo dicho en la pieza de espacio que adjunto en este pliego. Recite los versículos todos los días, 1 de mayo y vísperas de todos los santos. Y si su linaje no se interrumpe, llegará uno en los años venideros que mirará atrás y hará uso de las sales o materias que vuestra merced le deje. Job 14:14. Me alegra saber que vuestra merced se halla otra vez en Salem y espero verle pronto. Tengo un buen semental, y pienso comprar un carruaje. Uno hay ya en Providence, del señor Merritt, aunque los caminos son malos. Si piensa viajar, no deje de visitarme. De Boston puede tomar el camino que pasa por Dedham, Wrentham y Adelbrough, villas en las que sí hay buenas posadas. Haga noche en lo del señor Balcom, en Wrentham, ya que sus camas son mejores que las del señor Hatch. Pero coma en casa de éste, porque en guisos aventaja a aquel. Entre a Providence por las cascadas de Pawtucket, por el camino que pasa ante la posada del señor Sale. Mi casa está enfrente, por frente de la del señor Epenetus Olney, posada Town Street, la primera de la fachada norte de Olney Court. Son como unas 44 millas de la piedra de Boston. Queda de vuestra merced, humilde servidor y amigo, en Almonsin, Metraton, Josephus C. Esta carta fue en realidad el primer documento que dio a Ward la situación exacta del hogar de Corwen en Providence, ya que ninguno de los encontrados hasta entonces la especificaba. El descubrimiento fue doblemente sorprendente porque indicaba que la casa de Corwen era nueva, había sido edificada en 1761, en el solar de lo anterior, hoy un edificio ruinoso que se alza en Olney Court y que Ward conocía bien por sus vagabundeos en Stamper's Hill. Se hallaba efectivamente a unas manzanas de su propio hogar, en lo alto de la plataforma superior del Cerro Grande, y ahora la ocupaba una familia negra muy estimada por su trabajo de lavandería, limpieza y mantenimiento de calderas. El hallazgo en la lejana Salem de esta inesperada prueba del nido familiar impresionó enormemente a Ward, y decidió explorar el lugar tan pronto como regresara. Los pasajes más místicos de la carta, que tomó por una especie de simbolismo extravagante, le desconcertaron decididamente, aunque observó con un estremecimiento de curiosidad que la cita bíblica, Job 14:14, era un versículo familiar. Si muere un varón, ¿revivirá? Todos los días de mi servicio esperaría hasta que llegue mi relevo. El joven Ward llegó a su casa en un estado de grata excitación y pasó el sábado siguiente dedicado a una larga y exhaustiva inspección de la casa de Olney Court. Deteriorada por los años, nunca había sido una mansión, sino un modesto edificio urbano de 2 plantas y media, de madera, del tipo colonial de Providence, con un sencillo tejado puntiagudo, una gran chimenea central y una puerta artísticamente tallada, con un montante en abanico, frontón triangular y elegantes pilastras dóricas. Por fuera había sufrido poco cambio. A Ward le dio la impresión de que contemplaba algo muy cercano a los asuntos siniestros de su investigación. Conocía a la familia negra que la habitaba actualmente, y el viejo Asa y su robusta mujer, Hannah, le enseñaron el interior con mucho gusto. Aquí había más cambios de lo que el exterior hacía sospechar. Ward vio con pesar que había desaparecido toda una mitad de la ornamentación de la chimenea y adornos de la alacena, mientras que gran parte de los paneles y resaltes de moldura estaban rayados, cortados o mellados y cubiertos enteramente por un empapelado barato. En general, la inspección no fue tan productiva como el joven en cierto modo había esperado, pero al menos fue emocionante encontrarse entre las paredes ancestrales,
que habían albergado a un hombre terrible como Joseph Corwen. Descubrió, con un sobresalto, que en una antigua aldaba de latón habían borrado cuidadosamente un monograma que había tenido. Desde ese momento, hasta que cerraron el instituto por fin de curso, Ward se pasó el tiempo dedicado al estudio de la copia fotostática, del texto cifrado de Hutchinson y a la recopilación de datos locales sobre Corwen. La primera tarea siguió siendo infructuosa, pero con la segunda consiguió tanto y descubrió en otros lugares tantas fuentes, que estuvo dispuesto a realizar un viaje a New London y a Nueva York para consultar viejas cartas cuya existencia en esos lugares encontró indicada. Este viaje fue sumamente fructífero porque le permitió conocer las cartas de Fenner, con su terrible descripción del asalto a la granja de Pactuset, y la correspondencia Nightingale-Talbot, gracias a la cual tuvo noticia del retrato pintado en un panel de la biblioteca de Corwen. Este asunto del retrato le interesó lo indecible, porque estaba dispuesto a dar lo que fuese por ver cómo era físicamente Joseph Corwen. Así que decidió efectuar una segunda inspección de la casa de Olney Court para ver si daba con algún vestigio de ese antiguo testimonio bajo el descascarillado de la última capa de pintura o del papel mohoso. Realizó esta segunda exploración a primeros de agosto y examinó minuciosamente las paredes de cada pieza lo bastante como para haber contenido la biblioteca del maligno constructor. Especial atención dedicó a los paneles grandes, como los sobremantos de las chimeneas que aún subsistían, y se excitó enormemente una hora más tarde al comprobar que en el sobremanto de la chimenea de una habitación de la planta baja, la superficie que apareció debajo de varias capas de pintura era sensiblemente más oscura que ninguna pintura interior y que la madera que servía de soporte. Tras varias catas cuidadosas con un cuchillo fino, comprobó que había dado con un retrato grande al óleo. Prudente como un profesional, el joven no quiso arriesgarse, movido por la impaciencia, a causar ningún daño a la pintura oculta. Así que abandonó la casa, dispuesto a conseguir la ayuda de un experto. A los 3 días regresó con un artista de larga experiencia, el señor Walter C. Dwight, quien tenía el estudio casi al pie de College Hill. Este experto restaurador de cuadros se puso a trabajar enseguida con la técnica y las sustancias químicas adecuadas. El viejo asa y su esposa se pusieron lógicamente nerviosos ante las extrañas visitas, por lo que se les compensó esta invasión de su hogar doméstico. Según avanzaba día tras día el trabajo de su restauración, Charles Ward miraba con creciente interés las líneas y sombras que iban surgiendo después de un largo olvido. Dwight había empezado por abajo, así que como las proporciones del cuadro eran 4x3, el rostro tardó un tiempo en aparecer. Entretanto, se fue haciendo evidente que el retrato era un hombre flaco, bien proporcionado, con una saca azul marino, chaleco bordado, calzones de raso negro y medias blancas de seda. Aparecía sentado en una silla tallada, sobre un fondo con una ventana por la que se veían muelles y barcos. Cuando apareció la cabeza, se descubrió que llevaba una cuidada peluca Albemarle y que tenía un rostro delgado, tranquilo, anodino, que a Ward y el artista les pareció familiar. Solo al final, empero, el restaurador y su cliente empezaron a distinguir con asombro los detalles de este rostro flaco y pálido y a reconocer con cierto pavor la dramática broma que la herencia había gastado. Porque el último baño de aceite y el último raspado del delicado bisturí terminaron de sacar el semblante que había permanecido oculto durante siglos para enfrentar al desconcertado Charles Dexter Ward, amante y huésped del pasado, a sus vivas facciones en el rostro de este terrible tataratatarabuelo. Ward llevó a sus padres a ver la maravilla que había descubierto, y su padre decidió al punto comprar el cuadro, pese a que estaba ejecutado en el enmaderado. El parecido con el joven, a pesar del aspecto de madurez, era asombroso, y saltaba a la vista que por algún irónico atavismo los rasgos físicos de Joseph Corwen habían hallado exacta duplicación al cabo de siglo y medio. En cambio, el parecido de la señora Ward con su antepasado no era marcado ni mucho menos, aunque recordaba a parientes con rasgos que compartían su hijo y el difunto Corwen. No le hizo gracia el descubrimiento,
así que le dijo a su marido que era mejor quemar el retrato en vez de llevarlo a casa. Había algo malsano, aseguró, no en el retrato mismo, sino en el parecido con Charles. El señor Ward, no obstante, era un hombre pragmático que vivía en el mundo del poder y de los negocios. Era un industrial del algodón, con grandes fábricas en River Point y en el valle de Pactuset, y no hacía caso de aprensiones femeninas. El retrato le impresionó sobremanera por el parecido con su hijo, y consideró que el chico se lo merecía como regalo. No hace falta decir que Charles compartía de mil amores esta opinión. Unos días más tarde, el señor Ward localizó al dueño de la casa, un individuo bajito, con cara de roedor y acento gutural, y consiguió el manto entero de la chimenea y el sobremanto con el cuadro, a un precio que fijó de manera tajante para evitar el torrente de untuoso regateo que se le venía encima. Ahora faltaba quitar el panel y transportarlo a casa de los Ward, donde se habían hecho los preparativos para restaurar el resto e instalarlo con un simulado fuego eléctrico en el estudio o biblioteca de Charles en el tercer piso. A Charles le tocó la tarea de dirigir este traslado, y el 28 de agosto acompañó a dos operarios expertos de la empresa de decoración Crooker a la casa de Olney Court, donde desmontaron con gran cuidado y precisión el manto y el sobremanto con el retrato, para cargarlos en el furgón de una empresa de transportes. Quedó al aire un espacio de la obra de ladrillo que señalaba la posición de la campana de la chimenea, y aquí observó Ward un pequeño nicho cúbico, como de un pie cuadrado, el cual debió de estar situado exactamente detrás de la cabeza del retrato. Intrigado sobre qué podía significar o contener este hueco, el joven se acercó a examinar su interior y encontró debajo de gruesas capas de polvo y de hollín unas cuantas hojas amarillentas, un cuaderno grueso y unos pocos trozos de tejido mohoso, seguramente una banda que debió de envolver los demás. Sopló el polvo y las cenizas, cogió el cuaderno y echó una ojeada a la inscripción de la tapa. Era una letra que había aprendido a reconocer en el Instituto Essex y titulaba el cuaderno como Diario y Notas del señor Jo Corwen de las plantaciones de Providence, natural del Salem. Indeciblemente excitado por el descubrimiento, Ward enseñó el cuaderno a los dos curiosos obreros que tenía allí. El testimonio de ambos es categórico respecto a la naturaleza y autenticidad del hallazgo, y el doctor Willett recurre a él para establecer su teoría de que el joven no estaba loco cuando empezaron sus principales excentricidades. Todos los demás papeles estaban redactados igualmente con la letra de Corwen, y uno de ellos parecía especialmente ominoso, a juzgar por su título, al que ha de venir y cómo puede viajar más allá del tiempo y de las esferas. Otro estaba en clave, la misma esperaba Ward que la de Hutchinson, que hasta ahora se le resistía. Un tercero, y aquí el joven investigador se llevó una alegría, parecía ser la clave del texto cifrado. En cuanto al cuarto y al quinto, estaban dirigidos respectivamente al señor Edward Hutchinson y al señor Jedediah Orne, o a su heredero o herederos, o a quienes los representen. El sexto y último llevaba por título Joseph Corwen, su vida y viajes entre los años 1678 y 1687, a dónde viajó, dónde estuvo, a quién visitó y qué aprendió. Llegamos ahora al momento en el que los alienistas más académicos datan el inicio de la enajenación de Charles Ward. Tras descubrir lo dicho arriba, el joven hojeó unas páginas del cuaderno y de los manuscritos y vio algo que le impresionó terriblemente. Lo cierto es que, al mostrar los títulos a los trabajadores, puso especial cuidado en que no vieran el texto propiamente dicho y que le dominaba un nerviosismo que la importancia histórica y genealógica del hallazgo no alcanzaba a justificar. Al regreso a su casa reveló la noticia a sus padres, casi con embarazo, como si deseara dar una idea de su inmensa importancia sin tener que enseñar la prueba misma. Ni siquiera les dejó ver los títulos, sino que les dijo simplemente que había encontrado unos documentos con la letra de Joseph Corwen, casi todos en clave, que tendría que estudiar con detenimiento a fin de desvelar su significado. Probablemente no se los habría enseñado de no haber notado en ellos una indisimulada curiosidad. Dadas las circunstancias, seguramente no quiso mostrar una reticencia que les habría dado más motivos para hablar del asunto.
Esa noche la pasó Charles Ward leyendo los papeles y el cuaderno recién descubiertos, y no lo dejó al llegar el día. Le subieron las comidas a vehemente petición suya cuando su madre entró a ver si le pasaba algo. Por la tarde apareció brevemente cuando llegaron los obreros a instalar el retrato de Corwen en el manto de su chimenea. A la noche siguiente durmió a ratos, sin desvestirse, bregando febrilmente con el desciframiento del manuscrito. Por la mañana su madre le encontró trabajando con la copia fotostática de la clave de Hutchinson que él le había enseñado varias veces. Pero en respuesta a sus preguntas, dijo que no podía aplicar la clave de Corwen. Esa tarde abandonó el trabajo y se dedicó a observar fascinado a los operarios mientras terminaban de instalar el cuadro, con el enmaderado sobre un fuego de leña eléctrico notablemente efectista. Instalaron el fuego simulado y el sobremanto en la pared norte, a manera de una chimenea real, cubriendo los lados con paneles a juego con el de la habitación. Aserraron la tabla frontal y le pusieron bisagras donde iba a ir el cuadro, a fin de dejar detrás una especie de alacena. En cuanto se fueron los obreros, trasladó aquí su trabajo y se sentó delante, con los ojos fijos la mitad del tiempo en el texto cifrado y la otra mitad en el retrato que le devolvía la mirada como un espejo envejecedor y secular. Sus padres, al evocar su comportamiento en este período, dan interesantes detalles sobre la reserva que adoptó. Ante los criados, apenas escondía ningún papel que estuviese examinando, ya que suponía con razón que la intrincada y arcaica quirografía de Corwen era demasiado enrevesada para ellos. Con sus padres, en cambio, era hermético, y a menos que el manuscrito en cuestión estuviera en clave o fuera un montón de símbolos e ideogramas crípticos, como parecía ser el titulado Al que ha de venir, etc., le ponía una hoja encima y no la apartaba hasta que la visita se había ido. Por las noches guardaba los papeles bajo llave en un antiguo armario personal, donde también los dejaba cada vez que se ausentaba. No tardó en volver a su horario y a sus hábitos rutinarios, salvo sus largos paseos y sus intereses fuera de casa, que cesaron por completo. La reapertura del instituto, donde ahora empezó su último curso, le supuso un gran engorro, y a menudo repetía que había decidido renunciar a la universidad. Decía que quería emprender investigaciones especialmente importantes que le abrirían más accesos a la ciencia y a las humanidades de lo que ninguna universidad del mundo podía presumir. Como es natural, solo el que había sido siempre más o menos estudioso, excéntrico y solitario, podía observar esa conducta sin llamar la atención. Ward era un apasionado de los libros y un ermitaño por constitución. De ahí que el riguroso encierro y reserva que adoptó tuviera a sus padres menos sorprendidos que apesadumbrados. Al mismo tiempo, tanto su padre como su madre encontraban extraño que no quisiera enseñarles siquiera un minúsculo testimonio del tesoro que había descubierto, ni les contara de manera coherente los datos que había descifrado. Esta reserva la explicaba diciendo que quería esperar hasta poder anunciar alguna revelación al respecto, pero como pasaban las semanas y no llegaba ninguna explicación más, empezó a surgir entre el joven y su familia una especie de tensión, intensificada en el caso de su madre a causa de su manifiesto desagrado a cualquier indagación sobre Corwen. En octubre, empezó Ward a visitar otra vez las bibliotecas, aunque ya no movido por intereses históricos como antes. Ahora buceaba en la brujería y la magia, en el ocultismo y la demonología, y cuando las fuentes de Providence se revelaron insuficientes, tomó el tren a Boston y bebió en los veneros de la biblioteca de Copley Square, la Widener de Harvard o la Biblioteca de Investigaciones Sionistas de Brooklyn, donde había a disposición del público ciertas obras raras sobre temas bíblicos. Compraba cantidades de libros y tuvo que añadir unas cuantas estanterías a su estudio para las obras recién adquiridas sobre materias insólitas. Durante las vacaciones de Navidad, efectuó un recorrido por los alrededores de la ciudad, incluso hizo una excursión a Salem para consultar ciertos documentos en el Instituto Essex. A mediados de enero de 1920, el semblante de Ward adquirió un aire de triunfo que no se molestó en explicar, y ya no se le volvió a ver trabajando en descifrar los escritos de Hutchinson. En cambio, inició una doble tarea de experimentación química e indagación en registros.
Para llevar a cabo la primera, instaló un laboratorio en el desván. En cuanto a la segunda, se dedicó a huronear en censos y fuentes estadísticas de la población de Providence. Los proveedores de productos químicos y material científico, interrogados más tarde, proporcionaron listas asombrosamente raras e incoherentes de sustancias e instrumentos por él adquiridos. En cambio, los funcionarios del Parlamento y del Ayuntamiento y empleados de las diversas bibliotecas coinciden sobre el objeto de su segundo interés. Buscaba febril e incansablemente la sepultura de Joseph Corwen, de cuya lápida la generación posterior había borrado el nombre. Poco a poco, la familia Ward llegó a la convicción de que algo le pasaba. Charles había tenido anteriormente rarezas y pequeños cambios de manías, pero este creciente misterio y embebimiento en extrañas lucubraciones era sorprendente incluso en él. Su aplicación en el instituto se había reducido al mínimo, y aunque no suspendía ningún examen, podía verse que había perdido su antiguo estímulo. Ahora tenía otros intereses, y cuando no estaba en su nuevo laboratorio con una docena de anticuados libros de alquimia, podía encontrársele revisando viejos registros de defunciones de la ciudad, o absorto en sus tratados de saberes ocultos de su estudio, donde el rostro asombrosamente parecido, casi se diría que cada vez más, de Joseph Corwen, le miraba con complacencia desde el gran sobremanto de la pared norte. A finales de marzo, a sus búsquedas en los archivos sumó Ward una serie de vagabundeos por los antiguos cementerios de la ciudad. Más tarde se supo el motivo, cuando los empleados del ayuntamiento contaron que probablemente había descubierto una pista importante. Sus indagaciones pasaron de la tumba de Joseph Corwen a la de un tal Naphtali Field, cambio al que se encontró explicación cuando al hojear los legajos que había estado consultando, los investigadores descubrieron un documento incompleto sobre la inhumación de Corwen que había escapado a la supresión sistemática de toda referencia a él y que revelaba que el singular ataúd de plomo había sido enterrado, abro cita, a 10 pies S y 5 pies O de la sepultura de Naphtali Field en el, puntos suspensivos, cierra cita. La omisión del lugar concreto del enterramiento en la anotación que había sobrevivido dificultaba enormemente la búsqueda, y la sepultura de Naphtali Field parecía tan elusiva como la de Corwen. Pero dado que no había sido tachado, como en la campaña sistemática seguida con Corwen, era razonable pensar que podía dar con la lápida aunque hubiese desaparecido su registro. De ahí sus exploraciones, de las que excluyó el cementerio de St. John, antes de King's, y el antiguo congregacional en el centro del cementerio de Swan Point, dado que los registros le habían informado de que el único Naphtali Field, fallecido en 1729, al que podía referir esa inhumación, había sido Baptista. Fue hacia el mes de mayo cuando el doctor Willett, a petición de Ward padre, y pertrechado con los datos que la familia había obtenido de Charles en los días que contaba abiertamente sus cosas, habló con el joven. La entrevista, sin embargo, valió de poco y no permitió a Willett llegar a ninguna conclusión. Notó en todo momento que Charles era dueño de sí y que estaba enfrascado en materias de verdadera importancia, pero al menos obligó al reservado joven a dar una explicación racional de su conducta reciente. De natural pálido e impasible, de manera que no manifestaba fácilmente embarazo, Ward se mostró dispuesto a hablar de sus investigaciones, aunque no a revelar su objeto. Dijo que los papeles de su antepasado contenían ciertos secretos extraordinarios de antiguos conocimientos científicos, la mayor parte en clave, de un alcance comparable a los descubrimientos del fraile Bacon, y que quizá incluso lo superaba. No tenían sentido, empero, a menos que se relacionaran con un conjunto de saberes hoy totalmente anticuados, de manera que su inmediata presentación a un mundo abastecido solo de ciencia moderna los despojaría de su importancia y de su excepcional trascendencia. Para que ocupasen un puesto eficaz en la historia del pensamiento humano, alguien familiarizado con ellos debía ponerlos previamente en correlación con los antecedentes de los que habían emergido. Y justamente a esta empresa de correlación estaba él ahora dedicado. Se proponía adquirir lo más deprisa posible esas artes olvidadas de la antigüedad
que un auténtico intérprete de los datos de Corwen debía poseer, y esperaba hacer un público anuncio y presentación del mayor interés para la humanidad y para el pensamiento. Ni el propio Einstein podría revolucionar más profundamente la actual concepción del mundo. En cuanto a sus exploraciones de cementerios, cuyo objeto reconocía abiertamente, aunque no daba detalles de sus progresos, dijo que tenía motivos para creer que la lápida mutilada de Corwen contenía símbolos místicos, esculpidos conforme a instrucciones que él mismo había dejado en su testamento, y que por su ignorancia habían respetado los que habían borrado su nombre, absolutamente esenciales para la resolución definitiva de su sistema de cifrado. Corwen, creía el joven Ward, había querido guardar su secreto y consiguientemente había distribuido los datos de manera singular. Cuando el doctor Willett le pidió que le enseñara esos documentos místicos, Ward trató de posponerlos sacándole las copias fotostáticas del ciframiento de Hutchinson, fórmulas y diagramas de Orn y cosas así. Pero finalmente tuvo que mostrarle algunos hallazgos del propio Corwen. El diario y notas, el manuscrito cifrado, incluido el título, y el mensaje repleto de fórmulas, al que ha de venir, y dejó que echara una mirada a los que estaban escritos en oscuros caracteres. Abrió también el diario por una página que escogió especialmente por su inocuidad, y dejó que Willett observara la letra trabada de Corwen en inglés. El doctor examinó con atención los enrevesados y tortuosos caracteres y el aura del siglo XVII que emanaba de su caligrafía y estilo, a pesar de que su autor había vivido en el siglo XVIII, y tuvo el inmediato convencimiento de que el documento era auténtico. El texto en sí era relativamente trivial. Más tarde Willett solo recordaría un trozo. Abre comillas. Viernes, a 16 de octubre del año 1754, entra este día mi balandra Wakefield, de Londres, con 20 nuevos hombres recibidos en las Indias, españoles de la Martinica y holandeses de Surinam. Semeja que los holandeses quieren abandonar por haber oído algún mal de estas azarosas empresas, pero yo veré de convencerlos de que se queden. Para el señor Knight Dexter, de la Bahía, 120 piezas de camelote, 100 piezas de chalón, 20 piezas de muletón azul, 50 piezas de droguete, 300 de aceitunil y otras tantas de paño de algodón. Para el señor Green, del Elefante, 50 vasijas de galón, 20 calentadores, 15 vasijas de coser, 10 pares de tenazas de humera. Para el señor Perrigo, o Pérrigo, un juego de lesnas. Para el señor Nightingale, 50 resmas de papel primera clase. Dije el sabbat 3 veces anoche, pero no apareció nadie. Debo saber más del señor H. de Transilvania, aunque se me hace dificultoso llegar a él, y extraño por demás que no me valga a mí lo que tanto le ha valido a él estos 100 años. Simón no ha escrito en estas últimas 5 semanas, pero espero saber de él sin tardanza. Cierra comillas. Cuando llegado a este punto, el doctor Willett volvió la página, Ward le interrumpió rápidamente, casi arrebatándole el libro de las manos. Lo único que el doctor tuvo oportunidad de ver de la página siguiente fue un par de frases breves que extrañamente se le quedaron prendidas en la memoria. Decían, dado que he dicho el versículo del Liber Damnatus 5 días primeros de mayo y 4 vísperas de los santos, tengo esperanza de que el ser esté prosperando más allá de las esferas. Traerá al que ha de venir, si puedo hacer que tome realidad, y pensará cosas acaecidas y mirará atrás, a través de todos los años, para lo cual ha de haber prestas las sales o materias con que hacerlas. Willett no leyó más, pero en cierto modo esta ojeada fugaz confirió un nuevo y vago terror al semblante pintado de Joseph Corwen, que miraba complaciente desde el sobremanto de la chimenea. Después de esto, Willett abrigó, denme 2 segundos, Willett abrigó una extraña fantasía, su experiencia médica le aseguraba que no podía hacer otra cosa, que los ojos del retrato tenían una especie de propensión, si no una efectiva tendencia, a seguir al joven Charles Ward cuando éste deambulaba por la habitación. Antes de irse, se detuvo a examinar de cerca el retrato, cuyo parecido con Charles le maravilló no poco,
y a grabar en su memoria cada detalle del enigmático y descolorido rostro, incluido el pequeño hoyo o cicatriz que tenía en la frente suave, encima del ojo derecho. Cosmo Alexander, concluyó, era un pintor digno de la Escocia que había dado un Reborn y un digno profesor del ilustre Gilbert Stuart. Convencidos por el doctor de que la salud mental de Ward no corría peligro y de que por otro lado estaba metido en investigaciones que podían resultar de gran importancia, los Ward fueron más indulgentes de lo que habrían estado dispuestos, cuando en el mes de junio el joven se negó categóricamente a ir a la universidad. Dijo que iba a emprender estudios infinitamente más trascendentales y expresó el deseo de cruzar el Atlántico al año siguiente a fin de acceder a determinadas fuentes que en América no existían. El señor Ward, aunque le negó el permiso para ese viaje, porque le parecía absurdo en un muchacho de 18 años, consintió en lo referente a la universidad. De manera que tras acabar no demasiado brillantemente los estudios secundarios en la Moses Brown School, Charles inició un trienio de intensos estudios ocultistas y excursiones a cementerios. Adquirió fama de excéntrico y los amigos de la familia dejaron de verle por completo, encerrado como vivía en su estudio y efectuando de tiempo en tiempo algún viaje a otras ciudades para consultar oscuros archivos. Una vez fue al sur a hablar con un viejo mulato que vivía en un pantano, sobre el que un periódico acababa de publicar un singular reportaje. Otra buscó un pueblecito de los Adirondacks, de donde procedían ciertas prácticas ceremoniales, pero sus padres siguieron oponiéndose a que hiciera el viaje al viejo continente que tanto deseaba. En 1923, llegado a la mayoría de edad y tras heredar una pequeña asignación de su abuelo materno, Ward decidió emprender por fin el viaje a Europa que hasta ahora le había sido negado. No dijo nada sobre el itinerario que pensaba realizar, sino que las necesidades de sus estudios le llevarían a multitud de lugares, pero prometió a sus padres escribirles larga y puntualmente. Al ver que era imposible disuadirle, desistieron de seguir oponiéndose y le ayudaron lo mejor que pudieron. De manera que cuando llegó junio, el joven embarcó para Liverpool con la bendición de sus padres, que le acompañaron a Boston y le estuvieron diciendo adiós con la mano desde el muelle White Star de Charlestown hasta que le perdieron de vista. No tardaron en recibir buenas noticias, en la que hablaba de su llegada sin percance y de que había conseguido buen alojamiento en Great Russell Street, Londres, donde se proponía fijar residencia, evitando a los amigos de la familia hasta haber agotado los recursos del Museo Británico en determinada dirección. En sus cartas hablaba poco de su vida diaria, porque había poco que contar. Los estudios y los experimentos acaparaban todo su tiempo y hablaba de un laboratorio que había montado en una de sus habitaciones. El hecho de que no hablara de exploraciones arqueológicas por la antigua y encantadora ciudad, con su fascinante silueta de cúpulas y torres y su maraña de avenidas y callejas, cuyas místicas circunvoluciones e inesperadas perspectivas subyugan y sorprenden, lo interpretaron sus padres como un buen síntoma del grado al que estos nuevos intereses habían absorbido su espíritu. En junio de 1924, una breve nota anunciaba su marcha a París, a donde había hecho previamente 1 o 2 viajes relámpago para consultar material de la Bibliothèque Nationale. Durante los 3 meses siguientes, les envió solo tarjetas postales en las que les daba su dirección en la Rue Saint-Jacques y les hablaba de una investigación especial sobre raros manuscritos de la biblioteca de un coleccionista particular. Evitaba las amistades, de manera que los que iban de turismo regresaban sin noticias suyas. Luego vino un periodo de silencio, y en octubre los Ward recibieron una postal de Praga en la que Charles les decía que había ido a esa antigua ciudad a fin de consultar con un hombre viejísimo, que al parecer era la última persona viva que poseía cierta información singular de la época medieval, y daba una dirección en la Neustadt, perdón, y no anunció ningún cambio de domicilio hasta el siguiente mes de enero, en que mandó varias postales desde Viena, informando de su paso por esta ciudad camino de una región más al este, a donde le había invitado uno de sus corresponsales y estudiosos de lo oculto.
La siguiente postal fue de Klausenburg, en Transilvania, y en ella contaba Ward el viaje hacia su lugar de destino. Iba a visitar a un tal barón Ferenczi, cuyas posesiones se hallaban en las montañas al este de Racus, y debían escribirle a Racus a la dirección de este noble. Otra postal de Racus, una semana después, en la que contaba que el coche de su anfitrión le había recogido y que abandonaba el pueblo para dirigirse a las montañas. Fue la última noticia durante bastante tiempo. Efectivamente no contestó a las frecuentes cartas de sus padres hasta mayo, en que escribió para desbaratar el plan de su madre de reunirse con él en Londres, París o Roma durante el verano, en que los Ward planeaban visitar Europa. Sus investigaciones, decía, eran de tal naturaleza que no podía abandonar su actual domicilio y que el enclave del castillo del barón Ferenczi impedía toda visita. Estaba en un espolón de las montañas boscosas y era tan evitado por los campesinos que la gente no podía por menos de sentir desasosiego. Además, probablemente el barón no era un personaje que pudiera caer simpático a unas personas correctas y conservadoras de Nueva Inglaterra. Su aspecto, sus modales, tenían raras peculiaridades y su edad era tan avanzada que resultaba inquietante. Era mejor, decía Charles, que esperasen a que él regresara a Providence, fecha que no estaba lejos. Sin embargo, ese regreso no tuvo lugar hasta mayo de 1926, en que tras anunciarlo en unas cuantas postales, el joven trotamundos llegó calladamente a Nueva York en el Homeric e hizo en autobús las largas millas hasta Providence, embriagándose ansiosamente en las onduladas y verdes colinas, los huertos fragantes y floridos, y los pueblos blancos con sus campanarios del Connecticut vernal. Era su primer disfrute de la antigua Nueva Inglaterra desde hacía casi 4 años. Cuando el autobús cruzó el Pawcatuck y entró en Rhode Island, en medio de la luz dorada de una tarde de finales de primavera, el corazón comenzó a latirle con acelerada violencia y la entrada en Providence por las avenidas Reservoir y Elmwood fue algo maravilloso que le hizo contener el aliento, pese a los abismos de saber prohibido en que había estado sumergido. En la plaza alta donde desembocan las calles Broad, Wavosett y Empire, vio ante sí, allá abajo, en el incendio del ocaso, la grata, recordada acumulación de casas y cúpulas y campanarios de iglesia de la vieja ciudad, y la cabeza empezó a darle vueltas cuando el vehículo enfiló hacia la terminal detrás de Billmore y descubrió la gran cúpula, el suave verdor salpicado de techumbres de la antigua colina al otro lado del río, y la alta torre colonial de la primera iglesia baptista, sonrosada de la luz mágica del atardecer, sobre el fresco verde primavera de su panorama escarpado. ¡Ay, la vieja Providence! Este lugar y las fuerzas misteriosas de su larga e ininterrumpida historia le habían dado el ser y le habían transportado a maravillas y secretos del pasado, cuyos límites ningún profeta sería capaz de trazar. Aquí se hallaban los arcanos, ya fueran maravillosos o terribles, para los que se había estado preparando durante todos estos años de estudio y de viajes. Un taxi le llevó por la plaza de correos, con su breve vista al río, el viejo edificio del mercado, la cabecera de la bahía y la empinada cuesta en curva de Waterman Street hasta Prospect, donde emitían reflejos, hacia el norte la cúpula inmensa y brillante y las columnas jónicas bañadas de sol poniente de la iglesia de la ciencia cristiana. Luego, pasadas 8 manzanas, cruzó ante las viejas y hermosas mansiones que sus ojos infantiles habían conocido, y las singulares aceras de ladrillo que pisaron sus pies juveniles. Por fin, a la derecha, la casita blanca, a la izquierda el clásico pórtico Adam y la fachada majestuosa de la gran casona de ladrillo donde había nacido. Estaba anocheciendo, y Charles Dexter Ward había llegado a casa. Un equipo de alienistas, algo menos académicos que el doctor Lyman, sitúa el principio de la enajenación de Ward en su viaje a Europa. Admitiendo que estaba lúcido en el momento de su marcha, consideran estos doctores que su conducta a su regreso supone un cambio desdichado. Pero ni siquiera esto está dispuesto a conceder el doctor Willett. Insiste en que ocurrió más tarde, y las rarezas del joven en esa época
las atribuye a la práctica de ritos aprendidos en el extranjero, bastante extraños, desde luego, aunque no presuponen en absoluto ninguna aberración mental en los celebrantes. El propio Ward, aunque visiblemente envejecido y endurecido, era sin embargo normal en sus reacciones, y en varias entrevistas con el doctor Willett hizo gala de un equilibrio que ningún enfermo mental, ni siquiera en su fase incipiente, habría podido simular de manera sostenida. Lo que hacía pensar en ese período que Ward sufría un desarreglo eran las voces que se oían a todas horas en su laboratorio, en el que pasaba la mayor parte de su tiempo. Eran cánticos, recitaciones y declamaciones atronadoras con ritmos insólitos, y aunque la voz era siempre la de Ward, había algo en sus inflexiones y en el acento de las fórmulas que pronunciaba, que no podía por menos de helar la sangre al que lo oía. Y observó que Nick, el venerable y querido gato negro de la casa, se erizaba y arqueaba el lomo cada vez que oía determinados cánticos. También los olores que salían del laboratorio eran insólitos por demás. A veces eran pestilentes, aunque por regla general eran fragantes, obsesivos, imposibles de identificar, parecían tener el poder de inspirar imágenes fantásticas. Al aspirarlos, uno propendía a tener visiones momentáneas de enormes perspectivas, con extraños montecillos o avenidas flanqueadas por interminables filas de hipogrifos y esfinges que se perdían en la lejanía. Ward no reanudó sus vagabundeos de otro tiempo, sino que se dedicó con entrega a los extraños libros que había traído a casa y a sus indagaciones igualmente extrañas en su propio alojamiento. Él explicaba que las fuentes europeas habían ensanchado enormemente las posibilidades de su trabajo y prometía hacer grandes revelaciones en los próximos años. Su aspecto avejentado hizo que aumentara a un grado alarmante su parecido con el retrato de Corwen que tenía en su biblioteca. El doctor Willett se detenía a menudo ante él, después de cada visita, fascinado ante el asombroso parecido y pensando que solo el pequeño hoyo encima del ojo derecho de la pintura diferenciaba al hechicero muerto del joven. Estas visitas, que el doctor Willett efectuaba a petición de los Ward, eran de lo más raras. En ningún momento se negó Ward a recibir al doctor, pero éste se daba cuenta de que no acababa de llegar al fondo del alma del joven. A menudo notaba cosas extrañas a su alrededor, grotescas figuras de cera en repisas y mesas, y restos medios borrados de círculos, triángulos y pentáculos hechos con tiza o carbón en el centro despejado de la gran estancia. Y siempre, por las noches, sonaban atronadores esos ritmos y encantamientos, hasta que se hizo sumamente difícil conservar a los criados o evitar que murmurasen que Charles había perdido el juicio. En enero de 1927 ocurrió un incidente singular. Una noche, alrededor de las 12, estaba Charles salmodiando un ritual de horrible cadencia, cuyas resonancias llegaban a la parte de abajo de la casa, cuando llegó de repente una ráfaga de viento frío de la bahía y se produjo un débil, oscuro, temblor de tierra que se notó en toda la vecindad. El gato dio impresionantes muestras de terror, al tiempo que en una milla a la redonda los perros se pusieron a aullar. Fue el preludio de una violenta tormenta, insólita en esa época del año, y empezó con un estallido tal que el señor y la señora Ward creyeron que le había alcanzado a la casa. Subieron corriendo a ver el daño que había causado, pero Charles salió a la puerta del desván, pálido, resuelto, ominoso, con una mezcla casi terrible de triunfo y seriedad en el rostro. Les aseguró que la casa no había sufrido daño alguno y que pronto pasaría la tormenta. Sus padres vacilaron, miraron por la ventana y vieron que efectivamente tenía razón, porque los relámpagos fulguraban cada vez más lejos, al tiempo que los árboles dejaban de doblarse con el extraño viento frío que procedía del agua. Los truenos se fueron reduciendo a una especie de murmullo sordo y finalmente se perdieron en la lejanía. Salieron las estrellas y el aire de triunfo del rostro de Charles cristalizó en una expresión realmente singular. Después de este incidente, durante 2 meses o más, Ward permanecía encerrado en su laboratorio menos de lo que solía. Mostraba un curioso interés por el tiempo
y hacía extrañas preguntas sobre cuándo empezaba el deshielo de primavera. Una noche de finales de marzo, salió de casa después de las 12 y no regresó hasta casi el amanecer, cuando su madre, que estaba desvelada, oyó que se detenía un ruido de motor ante la entrada de carruajes. La señora Ward distinguió juramentos apagados, así que se levantó y fue a la ventana. Vio 4 figuras oscuras que a instrucciones de Charles descargaban de un camión una caja larga y pesada y la entraban por la puerta de servicio. Oyó el resuello fatigoso de los hombres, sus pasos pesados en la escalera y finalmente un golpe sordo en el desván, después de lo cual bajaron las pisadas, reaparecieron las 4 figuras en el exterior, subieron al camión y se fueron. Al día siguiente, Charles volvió a encerrarse en el ático, bajó las persianas del laboratorio y pareció trabajar con alguna sustancia metálica. No abrió la puerta a nadie y rechazó con firmeza la comida que le subieron. Hacia mediodía sonó un ruido como si arrancaran algo con violencia, seguido de una exclamación terrible y una caída. Pero cuando la señora Ward llamó a la puerta de su hijo, éste contestó débilmente que no pasaba nada, que el hedor indescriptible que salía era totalmente inofensivo, pero que lamentablemente no lo podía evitar. Ahora era esencial que le dejasen solo, después bajaría a cenar. Esa tarde, cuando se apagaron ciertos ruidos extraños y silbantes detrás de la puerta, apareció por fin con aspecto extremadamente macilento, y prohibió que entrara nadie en el laboratorio bajo ningún pretexto. Este fue en verdad el principio de una nueva actitud de retraimiento, porque en adelante no consintió que nadie visitase el misterioso taller de la buhardilla, ni el desván adyacente, que él había limpiado, amueblado con sobriedad y añadido como dormitorio a sus dominios inviolablemente privados. Aquí vivió con una selección de libros escogidos de la biblioteca de abajo, hasta que compró un bungalow en Pactuset y trasladó a él todos los efectos científicos. Por la noche, Charles se apoderó del periódico y le estropeó una hoja fingiendo un percance. Más tarde, el doctor Willett, tras precisar la fecha por las declaraciones de varios miembros de la casa, consultó un ejemplar en la redacción del Journal y descubrió que en la hoja destruida había salido una pequeña columna con la siguiente noticia. Abre comillas. Intrusos sorprendidos de noche en el cementerio norte. Robert Hart, vigilante nocturno del cementerio norte, ha sorprendido esta madrugada a un grupo de hombres con un furgón en la parte antigua del cementerio, aunque parece que los ahuyentó antes de que llevaran a cabo su propósito. El hecho ha tenido lugar alrededor de las 4, cuando Hart le llamó la atención un ruido de motor. Salió de su caseta y vio un gran furgón en el paseo principal, a cierta distancia, pero antes de llegar a su altura, el ruido de sus pisadas en la grava le delató. Los intrusos metieron rápidamente una caja grande en el furgón y se fueron antes de que pudiera darles alcance. Pero dado que las sepulturas estaban intactas, Hart cree que habían ido con intención de enterrar la caja que al final se llevaron. Los intrusos habían estado cavando bastante rato antes de ser descubiertos, porque Hart encontró una fosa considerable a bastante distancia del paseo, en la sección de Amasa Field, de donde hacía tiempo desaparecieron la mayoría de las viejas lápidas. El hoyo, lo bastante grande y hondo para un enterramiento, estaba vacío, y no coincide con ninguna inhumación consignada en el registro del cementerio. El sargento Reilly, de la segunda comisaría, que ha inspeccionado el lugar, opina que dicho hoyo es obra de un contrabandista de gusto algo macabro, que pretendían procurarse un escondite seguro para su licor. Al ser preguntado, Hart ha dicho que cree que el furgón huyó en dirección de Rochambeau Avenue, aunque no estaba seguro. Cierra comillas. Durante los días siguientes, Charles Ward apenas se dejó ver. Tras añadir el dormitorio a sus dominios del ático, se recluyó definitivamente en ellos y pidió que le dejasen la comida en el umbral, aunque no la recogía hasta que la criada se había ido. La salmodia de fórmulas monótonas y cánticos de ritmos extraños se repetían a intervalos, en tanto que otras veces se oía tintinear de vidrio, siseos de reacciones químicas, correr de agua o rumor de una llama de mechero. En la proximidad de su puerta reinaban a veces unos olores imposibles de identificar, totalmente distintos de los notados hasta ahora,
y era tal el aire de tensión que emanaba del joven, recluso cada vez que se aventuraba a salir brevemente, que inspiraba las especulaciones más vehementes. Una vez hizo una apresurada excursión al Athenaeum en busca de un libro que necesitaba, y en otra ocasión contrató el servicio de un mensajero para que le trajese de Boston un volumen rarísimo. La ansiedad precedía portentosamente la situación, y ni la familia ni el doctor Willett sabían qué hacer o qué pensar. Después, el 15 de abril, ocurrió un hecho extraño. Aunque todo seguía aparentemente igual, lo cierto es que había habido un terrible cambio de grado al que el doctor Willett concede una gran significación. Era Viernes Santo, circunstancia a la que los criados dieron mucha importancia, aunque naturalmente otros lo consideran una mera coincidencia. Avanzada la tarde, el joven Ward se puso a repetir cierta fórmula en voz alta, a la vez que quemaba una sustancia cuyo olor pungente se extendió por toda la casa. La recitación de la fórmula era tan audible delante de la puerta que la señora Ward, que escuchaba angustiada, no pudo evitar que le quedase en la memoria. Más tarde, a petición del doctor Willett, fue capaz de escribirla. Decía así: los entendidos en esas materias le han comentado al doctor Wheeler que una muy parecida se puede hallar en los escritos místicos de Eliphas Levi, esa alma críptica que logró filtrarse a través de la puerta prohibida y vislumbrar perspectivas sobrecogedoras del vacío exterior. Abre comillas. Per Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sabat, Metratón onangla matón, verbum pitonicum mysterium salamandrae, conventus silvorum antragnomorum, daemonia coeligad, almusin gibor, Yeshua evam, sariadnamatnik, weni, weni, weni. Cierra comillas. Así estuvo salmodiando 2 horas, sin cambio ni interrupción, hasta que los perros de la vecindad empezaron a aullar de manera espantosa. Una idea de la magnitud de ese pandemonium la puede dar el espacio que los periódicos le dedicaron al día siguiente, aunque en casa de los Ward quedó relegado a un segundo plano a causa del olor que surgió de repente. Una fetidez horrible, penetrante, que nadie de la casa había olido nunca ni nunca ha vuelto a oler. En medio de esta vaharada mefítica se produjo un resplandor como de relámpago, que habría sido impresionante y cegador de no haberse producido en pleno día. Y a continuación sonó la voz que nadie de cuantos la oyeron podrán olvidar por su atronadora lejanía, su increíble profundidad y su espantosa desemejanza con la de Charles Ward. Hizo retemblar la casa, al extremo de que 2 vecinos al menos la oyeron claramente, por encima de los aullidos de los perros. La señora Ward, que escuchaba con desesperación, con expectación delante del laboratorio de su hijo, se estremeció al comprender lo que podía significar, porque Charles le había hablado de la fama horrible de que gozaban ciertos libros tenebrosos, y cómo había sonado atronadora sobre la granja de Patuxet, según las cartas de Fenner, la noche en que acabaron con Joseph Corwen. No cabía error respecto a esa frase de pesadilla, porque Charles se la había descrito demasiado vívidamente en la época en que hablaba de sus indagaciones sobre Corwen. Sin embargo, fue sólo una frase en lengua arcaica y olvidada. Dies mies geshet buenadosef deubema enitemaus. Inmediato a esta tronadora sentencia se produjo un momentáneo oscurecimiento, aunque aún faltaba mucho para que empezase a anochecer, y a continuación surgió otra vaharada de hedor diferente de la primera, de naturaleza desconocida también, e igual de insoportable. Charles había reanudado su salmodia. Su madre distinguió sílabas que sonaron más o menos así: Shi, Nash, Yoxotot, Hei, Geb, Fi, Srogodog, para acabar con un Yah, cuya fuerza maníaca subió en un crescendo que parecía que iba a romperle los tímpanos. Un segundo después, todas estas impresiones fueron borradas por un alarido que brotó como una explosión frenética y cambió gradualmente hasta convertirse en un paroxismo de risa diabólica e histérica. La señora Ward, con esa mezcla de miedo y valor ciego propio de una madre,
se acercó a llamar en la tabla que le impedía el acceso, pero no obtuvo ningún signo de haber sido oída. Llamó otra vez, pero se interrumpió sobrecogida al prorrumpir un segundo alarido, ahora con la voz inequívocamente familiar de su hijo, al mismo tiempo que unas risotadas de la otra voz. Aquí se desmayó, aunque todavía hoy es incapaz de recordar la causa exacta. La memoria a veces sufre lagunas piadosas. El señor Ward regresó de su trabajo a las 6:15 y al no encontrar a su esposa abajo, le dijo la asustada servidumbre que seguramente esperaba junto a la puerta de Charles, de la que salían voces más extrañas que nunca. Subió enseguida y descubrió a la señora Ward en el suelo del corredor, delante del laboratorio. Al verla sin conocimiento, corrió a traerle un vaso de agua del jarro de la alcoba vecina. Le derramó un poco del frío líquido sobre el rostro, observó con alivio que reaccionaba y cómo abría los ojos con aturdimiento cuando un escalofrío le recorrió el cuerpo, amenazando con hundirle en el mismo estado del que estaba emergiendo ella, porque el silencioso laboratorio no lo estaba tanto como aparentaba, sino que sonaban murmullos de apagada y tensa conversación. El tono era demasiado bajo para entender lo que decían, si bien era de una calidad profundamente inquietante para el alma. Por supuesto, no constituía ninguna novedad que Charles recitase fórmulas, pero estos susurros eran algo distinto. Se trataba de un diálogo o de una sucesión de inflexiones que sugerían preguntas y respuestas, afirmaciones y réplicas. Una de las voces era desde luego la de Charles. La otra, sin embargo, tenía una profundidad cavernosa que las mejores aptitudes del joven para las imitaciones ceremoniales apenas habrían podido acercarse a ese nivel. Había en ella algo horrendo, blasfemo, anormal. De no ser por el grito de su esposa al recobrarse, que le sacudió la conciencia y le despertó el instinto de conservación, es probable que Theodore Howland Ward no hubiera podido mantener un año más su viejo orgullo de no haberse desmayado jamás. Cogió pues a su mujer en brazos y la bajó rápidamente antes de que ella reparase en las voces que tan horriblemente le turbaban a él. Aún así, no lo hizo tan deprisa para que no captara algo que le hizo tambalearse peligrosamente con el peso de su esposa. Porque el grito de la señora Ward había sido oído y acababan de llegarle desde el otro lado de la puerta las primeras palabras discernibles de ese coloquio fingido y terrible. Fueron de mera y excitada advertencia, con la voz de Charles, si bien sus implicaciones llenaron de un miedo indecible al padre que las oyó. Fue solamente esto: «Shh, escriba». Durante la cena, el señor y la señora Ward deliberaron largamente, y el primero decidió tener esa misma noche una seria y firme entrevista con Charles. No podía consentirle semejante conducta por muy importante que fuera el objeto que perseguía, porque estos últimos sucesos rebasaban todos los límites de lo racional y constituían una amenaza para el orden y el equilibrio psíquico de la casa entera. Sin duda el joven había perdido completamente el juicio, porque solo la locura podía hacerle a alguien dar esos alaridos e imitar conversaciones con voces fingidas como había ocurrido ese día. Había que poner fin a todo esto, o la señora Ward acabaría con los nervios deshechos y sería imposible conservar a los criados. Al terminar de cenar, se levantó el señor Ward y subió al laboratorio de su hijo. Ya en el tercer piso, no obstante, se detuvo al oír ruidos en la ahora no utilizada biblioteca de su hijo. Alguien arrojaba libros y revolvía papeles violentamente, y al acercarse a la puerta, descubrió dentro al joven seleccionando una cantidad enorme de volúmenes de todos los tamaños y formas. El semblante de Charles estaba tenso y desencajado, y al oír la voz de su padre soltó lo que tenía en las manos de un sobresalto. Este le ordenó que se sentara, y durante un rato escuchó las amonestaciones que se merecía desde hacía tiempo. No hubo discusión. Al final de la reprimenda, Charles reconoció a su padre que tenía razón, y que sus voces, salmodias, invocaciones y olores químicos eran efectivamente molestias imperdonables. Prometió observar una conducta más discreta, aunque insistió en prolongar un tiempo más su extremo aislamiento.
Gran parte del trabajo que le quedaba por hacer consistiría en consultar libros, dijo. Para las invocaciones rituales y cosas así, que aún tendría que ejecutar, procuraría buscarse otro sitio. Lamentaba profundamente haber asustado a su madre al extremo de desmayarse, y explicó que la conversación que había oído, después, era parte de un complicado simbolismo destinado a crear determinada atmósfera espiritual. Su empleo de abstrusos términos químicos confundió un poco al señor Ward, pero la impresión que le dejó cuando se separaron fue la de una inequívoca lucidez y equilibrio, pese a la misteriosa y grave tensión que padecía. La entrevista no aclaró nada, y cuando Charles cogió su montón de libros y abandonó la habitación, el señor Ward se quedó sin saber qué pensar de todo ese asunto. Lo encontraba tan misterioso como la muerte del pobre Nig, cuyo cuerpo tieso, con los ojos abiertos y boca contraída de terror, había sido descubierto una hora antes en el sótano. Movido por un vago instinto de curiosidad, el ofuscado padre echó una ojeada ahora a las estanterías vacías para ver qué libro se había llevado al ático. La biblioteca del joven estaba meticulosamente clasificada y ordenada, de manera que de una simple mirada podía saberse qué libros, o al menos qué clase de libros, había retirado. En esta ocasión, el señor Ward descubrió con asombro que no faltaba ninguno de ocultismo ni de cuestiones antiguas, además de lo que se había llevado ya antes. Los que ahora había escogido versaban sobre temas modernos, tratados de historia, ciencia y geografía, manuales de literatura, obras filosóficas, incluso revistas y periódicos contemporáneos. Era muy curioso este último cambio de orientación de sus lecturas, y el padre se quedó en suspenso, presa de un creciente torbellino de perplejidad y una abrumadora sensación de extrañeza, de una extrañeza opresiva que casi le oprimía el pecho mientras trataba de descubrir qué había de anormal a su alrededor, porque desde luego algo había, ya fuera material o espiritual. Desde el momento en que había entrado en esta habitación, había notado algo inusual. Finalmente, se dio cuenta de qué era. En la pared norte seguía estando el antiguo sobremanto de la casa de Olney Court, pero la pintura cuarteada y precariamente restaurada del gran retrato de Corwen había sufrido una catástrofe. El tiempo y la calefacción excesiva habían ejercido finalmente su acción, y desde la última vez que limpiaron la habitación había ocurrido lo peor. Desprendiéndose de la tabla, abarquillándose cada vez más y deshaciéndose en partículas con diabólica rapidez, al parecer, el retrato de Joseph Corwen había abandonado para siempre su fija vigilancia sobre el joven, que tan extrañamente se le parecía, y ahora yacía esparcido en el suelo, en forma de una delgada capa de polvo gris azulado. Bueno, espero que les haya gustado este tercer capítulo, que vayan siguiendo la novela que, bueno, tanto me está atrapando a mí, espero que a ustedes también. Espero sus comentarios acá abajo y les mando un abrazo.